buenas a todos, bienvenidos a mi rincón en la corte. Yo soy Corona y esta es la Corte de los Susurros y estamos de vuelta una vez más para continuar conociendo sobre el bonito mundo de la escritura. Seguimos metidos esta semana en creación de personaje, pero el día de hoy ahondaremos más en un tema que para muchos resulta interesante y al mismo tiempo problemático: el desarrollo de los personajes. Así que adelante, es hora de ponerse cómodos, tomen su café, su té, su chocolate caliente, su chelita, lo que ustedes quieran, que es momento de ponernos manos a la obra. Les recuerdo que durante todo este mes estaré hablando sobre creación de personajes y distintos puntos. Y no puedo esperar a llegar a mi favorito, que será sobre enfermedades mentales y trastornos y cómo no usarlos en nuestros escritos. No se pierdan las actualizaciones de nada siguiéndome en mis redes. Me pueden encontrar en Twitter como ChromeCupcake _, en Instagram como chrome.cupcake, en YouTube y Wattpad como ChromeCupcake. Y recuerden darle me gusta, suscribirse y compartir esto con todo el mundo. Así que a mí me harían muy feliz. Sin más que decir, vamos entonces al tema. Desarrollo y crecimiento de los personajes. Ya hemos dicho la importancia que los personajes tienen en una novela. Son lo que nos permite ver cómo se mueve la historia, puesto que esta ocurre a su alrededor y ellos solo son un agente que nos lleva a través de ello. Pero, tal y como nosotros experimentamos cambios al vivir nuestro día a día, también debería ocurrir con los personajes capítulo tras capítulo, pues se suelen enfrentar a situaciones que muchas veces se escapan de sus manos. Tenemos que dejar de temerle al cambio y por ende dejar de temer a cambiar a nuestros personajes. Nosotros no somos las mismas personas que éramos hace 5 años, así que no podemos esperar que un personaje que ha pasado por una cantidad innombrable de penurias en un corto tiempo no haya cambiado, aunque sea solo un poco. El cambio significa evolución o involución, según sea el caso. Sin embargo, no todos los personajes tienen por qué evolucionar. Pueden simplemente no hacerlo, pueden incluso involucionar, echarse para atrás, pero aquí es donde viene la magia. Hay que saber dónde hacerlo, cómo hacerlo y a quiénes hacérselo. Aún así, déjenme decirles que el 99.9% de las veces es sí. Los personajes tienen que cambiar. Es naturaleza humana hacerlo. La mente cambia. La mente se adapta a las situaciones para continuar sobreviviendo. Y el cambio realmente no es malo. Al contrario, significa que se ha movido del punto A al punto B. Pero, ¿cómo hago que pase de un lado al otro? ¿Fácil? Hablemos de arcos de personajes. El arco de personaje es la transformación que sufre un personaje durante un evento o durante la historia en sí. Es la evolución interna que tiene el personaje durante la historia. Aquí vemos sus conflictos, sus alegrías, sus metas y su manera de ver todo esto para con su propia esencia. Es en realidad un gran elemento narrativo que me parece vital para cualquier escritor porque nos permite lograr historias inolvidables, haciendo pasar a personajes por situaciones que lo obligan a cambiar. Vamos a darles un fácil ejemplo. Arya Stark de Game of Thrones comenzó siendo de una manera y terminó de otra. No terminó siendo la misma chica que comenzamos y que conocimos ese día en ese primer capítulo. A eso me refiero con arcos de personajes. Ella fue un personaje que experimentó un gran arco a lo largo de toda la serie, de todos los libros también. Bueno, aunque todavía no tengamos el último, pero no importa. El punto es que ahí está el ejemplo. En el episodio anterior hablaba de darles metas y sueños a los personajes. Y es aquí, en el arco de personajes, que veremos qué va a ocurrir con estas metas y estos sueños. Freud decía que la meta de la terapia es hacer consciente lo inconsciente. Dios mío, no puede ser que esté hablando de Freud. Yo opino lo mismo. Es la mejor forma de tratar una problemática. Y lo mismo aplica para los personajes y su desarrollo y su crecimiento. El arco de personaje debe ser capaz de mostrarnos en algún punto cómo este algo se hace consciente
y que ese algo lo motive al cambio, llevándolo por un largo camino de autodescubrimiento, de conflictos hasta llegar a una resolución. Vamos a ir en un largo viaje desde el punto A, que fue el inicio de todo, hasta el punto B, que es nuestro final, en donde el personaje debe de haber resuelto lo que le molesta. A este punto, con esta situación ya consciente y afrontada, representa un aprendizaje en su mayoría. Son los cambios psicológicos que el personaje puede experimentar como consecuencia de situaciones que ocurren a su alrededor, generalmente llevados por culpa de la trama a la que está expuesto. Pero la verdadera pregunta no es qué es un arco de personaje o ese tipo de cosas. La verdadera pregunta aquí es ¿cómo lo uso? ¿Cómo hago que un personaje cambie? Para eso estamos aquí. That's the tea. Así que tenemos que tener en cuenta algo primero, y es la consistencia de la que ya he hablado. La personalidad que ya le hemos dado al personaje, sus motivaciones y demás serán lo que defina sus reacciones ante las problemáticas que tenga al frente, y por ende serán estos puntos los que influirán y dirán cómo se va a llevar a cabo el cambio. Empecemos por su motivación. Es lo que siempre he dicho, es la manera más fácil de empezar. Es su deseo primordial y por lo tanto sus acciones van a ser guiadas en pro a conseguir aquello que quiere. Pero es su personalidad y manera de ser lo que nos dirá cómo lo va a conseguir. ¿Será honrado? ¿O es de los que piensan que el fin justifica los medios? ¿Será capaz de matar para conseguir lo que quiere o se rendirá fácil? ¿Qué tanto lo desea y qué tanto está dispuesto a dar de sí mismo para lograr sus objetivos? La respuesta a estas preguntas son importantes para continuar adelante, porque muchas veces a mitad del camino el personaje podrá encontrarse con algún conflicto que ponga en duda todo lo que creía, que lo haga, válgame la redundancia, que lo haga dudar, que lo haga flanquear, o se encontrará frente a algo que lo hará hacerse estas mismas preguntas él mismo. Y es mejor que tú, como escritor, ya sepas la respuesta, aunque él como personaje aún no las tenga. Que a él lo tome por sorpresa, pero no a ti. Resulta que primero debemos conocer qué motiva al personaje a actuar. Tomemos de ejemplo esto: un padre que tiene que sobrevivir junto a su hija en un mundo peligroso. Su motivación es darle una buena vida, es sobrevivir. Su motivación es ella, su hija. Así que todo lo que hará será por ella. Tenemos como vivo ejemplo la película de Train to Busan y como el protagonista hace lo que sea por proteger a su hija. O tenemos incluso a Alice y a Kara de Detroit Become Human, y el hecho de que toda la trama de Kara gira en torno al único propósito de proteger a Alice y ser feliz con ella. Por otro lado, la trama de Connor gira en torno a cumplir su misión como androide, y la de Marcus en ganar su revolución. Tomando estos tres como ejemplo, tenemos muy claro que tienen unas motivaciones bastante marcadas y bastante certeras para nosotros que estamos jugando o viendo esta situación. Conocemos los motivos de seguir delante de los personajes, lo que los empuja dentro de una historia que no se mueve para ellos, sino que ellos mueven, y que cada pieza que muevan ocasionará una reacción, y esta otra, y en algún punto ellos deberán enfrentarse a una situación que sus mismas acciones acarrearon. Sus motivaciones es lo que nos dejan claro por qué se comportan de cierta manera. Y recuerda que dije que la forma de afrontarlo será definida por su personalidad. Bueno, es momento de volver a eso. Tomaré la oportunidad para continuar agarrando a Detroit Become Human como ejemplo. El juego te presenta más de una vía para conseguir lo que se quiere. Como la vida, en la vida tenemos un sinfín de caminos ante nuestros ojos y está en nosotros elegir el que más se apegue a nosotros y a nuestra necesidad. Normalmente es una decisión definida por nuestra propia vara moral. Como Marcus en el juego, puedes elegir la vía violenta o la pacífica para obtener tu ansia de revolución. ¿Y tu personaje qué vía tomaría para obtener lo que quiere? Como Connor, puedes elegir cumplir tu meta o no hacerlo. ¿Tu personaje qué elegiría? Son acciones y decisiones que están llevadas enteramente por su forma de ser, por aquello que ya se definió en el proceso de creación de personaje. Recuerden que les hablé del alineamiento y que nos puede servir como modelo para establecer una base de su moralidad.
pues aquí la podemos poner en juego. Puede ser una herramienta y un recurso increíble para trabajar el arco de personaje y su desarrollo. Puede que al comienzo de su arco de personaje y de la misma historia tomen una decisión, y que a lo largo de esta y por todo lo que ocurre con ellos, al final la cambien. Habrá momentos de duda, momentos en los que son especialmente vulnerables y puedan verse atraídos a otra dirección que a lo mejor les ofrezca una solución más rápida, pero más vil. Ya ven, quiero decir, la motivación y los deseos del personaje son lo que mueve al mundo, incluso a nosotros mismos. Son el principal factor de cambio para alguien y podemos aprovecharlo para los personajes que estamos describiendo. Toma lo que quieren y hazle el camino difícil y lleno de dudas. Haz que se replanteen todo sobre ellos, que lloren, que sufran, que sean felices y que entonces se den cuenta qué es lo que necesitan y cómo van a conseguirlo. Ellos simplemente serán conducidos por las circunstancias y tú solo tendrás que evaluar la reacción de ellos según sus características psicológicas para poder saber qué pasará a continuación. Porque ¿qué pasa si para conseguir lo que quiero dejo atrás mi moralidad? ¿Podré soportarlo? Es una pregunta interesante que a más de un personaje podrá darle muchos dolores de cabeza. Además, que tengan una motivación no quiere decir que siempre tengan que conseguirlo. Perder la motivación por la razón que sea es también una muy buena fuente de cambio, porque dependiendo de lo que haya pasado para que este obstáculo haya sido puesto en el camino, puede llevar al personaje a cambiar su motivación por otra. Lo pongo en palabras más fáciles. Imagina que a este padre, en el que su único deseo era mantener viva a su hija, no haya podido hacerlo y la pierda. ¿Dónde está su motivación ahora? Se abre un mundo nuevo lleno de posibilidades de acción, de elección, de cambios de personaje. Una manera demasiado vasta de poder afrontar sus sentimientos, su manera de afrontar la pérdida, cómo la afronta, cómo la toma y qué hará a partir de ahora. ¿Y cuál será su nueva motivación? ¿Si la tendrá o no? Podemos cambiar los deseos de los personajes durante la trama según los acontecimientos. Pueden conseguirlos, pueden perderlos, puede pasar lo que sea, pero todo llevará siempre al mismo punto y al motivo de que este capítulo del podcast exista. El personaje jamás será el mismo que era al comenzar. Sin embargo, el cambio no tiene por qué ser tan grande o tan dramático como te lo estoy pintando aquí. Venga, por favor, con que el lector se dé cuenta de que algo pasó es suficiente. Puede haber un cambio en un estudiante al inicio del ciclo escolar y que las cosas lo hayan llevado a reconocer algún problema durante el ciclo y que al final haya aprendido de ello. Una novela en donde el protagonista lucha consigo mismo y sus propios pensamientos. Puede que su arco sea simplemente hacerse consciente que tiene un problema y que necesita ayuda. Y la resolución es obtener esa ayuda para su propia mejoría. Venga, que hay muchas maneras de hacerlo y no todo tiene por qué ser dramático. ¡No! Pero una vez que ya tengamos todo esto, sus motivos, su forma de actuar, el por qué actúa de esa manera, nos toca enseñar esa evolución. Mostrar cómo pasa del punto A al punto B. O cómo pasa del punto A al punto Z. Hay tantos caminos, pero la cuestión es la misma. Hay que enseñarlo. ¿Cómo lo plasmo entonces en papel? Mi recomendación personal, a gusto, la manera en la que a mí me gusta hacerlo, es usar una mezcla entre el interior de los personajes, es decir, su propia psicología, su psiquis, y el mundo exterior, que serían todos sus gestos y sus actos. Enfocarnos en sus propios sentimientos, en sus pensamientos, cómo se han sentido al comienzo con lo que tengan delante y cómo se sienten durante lo que pasa y cómo se sienten entonces al final cuando ya todo ha llegado al punto cumbre. La manera en la que se han comportado en todo momento para mí resulta importante porque no todos afrontamos las cosas de la misma manera. Si hemos hecho bien el paso anterior de creación de personaje y para ponerles una personalidad que los defina con ciertos rasgos, entonces acá descubriremos que ninguno de nuestros personajes se parece, que todos actúan de una forma muy distinta y por lo tanto todos afrontarán las situaciones que ocurran en la trama de maneras diferentes.
Quizás el protagonista lo haga de una manera, el coprotagonista de otra, el secundario número 1 de otra, el villano de otra. Y es eso lo que tenemos que explorar. Ocurre, y me ha tocado ver, que a veces los escritores se enfrascan demasiado en describir el mundo alrededor y lo que está pasando, que dejamos un poco atrás. Y digo dejamos porque me habrá pasado a mí también varias veces. No, nadie está exento de nada. Que dejamos atrás lo importante que es cómo se sienten los personajes al respecto. Algo tan simple como, qué sé yo, una nota en un examen puede tener distintas connotaciones en distintos personajes. Al que no le importe, pues básicamente no le va a importar. Pero una persona que se haya esforzado por ello, va a ser un gran golpe tener una nota mala. Poniendo un ejemplo sencillo que no sea tan trágico como el padre y la hija, por ejemplo. Entonces, a veces es importante, por favor, enfocarnos en la psiquis de los personajes, en cómo se sienten. Por favor, descríbeme las cosas desde los sentimientos del personaje. Y ojo, aquí estoy hablando obviamente de mi gusto personal, de cómo me gusta a mí hacerlo y de cómo me gusta a mí leerlo. No quiere decir que de otra forma esté mal. Sin embargo, vuelvo y repito, este podcast está hecho de una manera en la que quiero dar todos los consejos que a mí me sirven y que a mí me han ayudado a lo largo del tiempo. Y según me parece, a mí lo que mejor me ha funcionado y lo que he visto que más ha gustado a la hora de leer ha sido enfocarse en los sentimientos de los personajes más que en las descripciones exteriores. Podemos agarrar un ejemplo fácil aquí. Tenemos un personaje retraído, apartado, encerrado en sus propios pensamientos, que no confía en nadie. Se enfrenta a una situación en la que se ve obligado a convivir, que poco a poco se va volviendo normal para él, donde se va soltando, comienza a confiar. Antes no dejaba que nadie lo tocase y al final se la pasa de abrazos con sus nuevos amigos. Esos pequeños detalles, gente. Volvemos a los pequeños detalles. Hay muchas formas de mostrar personalidad en acciones, en gestos y actos. Y estas mismas formas pueden ayudarnos a demostrar cambio. Con este mismo ejemplo ya ven que el mayor cambio es el no dejo que nadie me toque, pasa a puedo abrazar a mis amigos. Con un simple gesto como es tocar. Y ojo, cuando me refiero a cambios, no quiero decir que desechemos a la basura la personalidad que les creamos a un comienzo y le pongamos algo nuevo. No, para nada. Al contrario, que un personaje se mantenga fiel a su personalidad pese a los cambios que presenta es una gran muestra de consistencia tanto de ti como escritor, tanto de él como personaje. La personalidad en realidad no cambia. Somos como somos, lo que cambia es nuestra manera de ver, de entender al mundo y de actuar ante él. Así que nunca prescindas de reflejar lo que sienten tus personajes solo por mostrar lo que hay alrededor. A veces ver el mundo desde el punto de vista de ellos es más satisfactorio y más enriquecedor que una simple descripción banal sin ningún punto de vista de por medio. Venga, arriésgate a hablar de sus sentimientos y permite que el personaje hable, que como lector podamos conocerlo para identificarnos con él. El otro día leía algo y le decía a la chica que lo había escrito que me gustaba bastante lo metafórico que era, porque los personajes veían el mundo a través del arte y lo definían de esa forma, pero uno lo describía por la vista y el otro lo describía por el olfato. Son detalles que hacen las cosas bastante bonitas y se me quedó aquí en la cabeza grabado esa conversación porque me pareció un recurso bastante bueno y muy bien utilizado. Entonces, de hecho, si seguimos con esto, a veces puede incluso haber algo tan simple como ausencia de cambio. También es un momento cumbre para personajes, también es un buen recurso. Que durante todo este tiempo se haya creído como lector que el personaje estaba cambiando, que cambiaría, que por fin sería una buena persona y al final no. Solo era una farsa, engañó al resto de personajes y a nosotros también quedamos como clowns. Y bueno, normalmente es un rasgo muy asociado a psicópatas, sociópatas y antisociales y todo eso. Y
este pequeño inciso que hago es ese 1% del que hablaba al inicio, de que no todos tienen por qué evolucionar, pero tienes que saber también quiénes no lo hacen. La psicología en general habla de muchas teorías de la personalidad, porque como psicólogos necesitamos entender cómo actúan las personas para tratarlos. Y los que me conozcan se me van a reír en la cara por esto, y yo misma me retuerzo porque no me gusta el psicoanálisis como corriente terapéutica. Pero Sigmund Freud y el psicoanálisis tienen teorías muy interesantes sobre la personalidad que pueden ayudarnos a construir un poco mejor la psiquis de nuestros personajes. Por favor, la sola motivación y forma de actuar ante esta la podemos alimentar con el concepto que tenemos del Eros y el Tánatos, o mejor conocidas como punción de vida y punción de muerte. Tenemos también mecanismos de defensa que fácilmente los podemos implementar en la personalidad de nuestros personajes. Podemos ayudarnos con los arquetipos de personalidad de Carl Jung para construir unas personalidades más densas. Incluso podemos tomar a Cattell y sus teorías de la personalidad para intentar enfundarnos un poco más sobre la manera de actuar de los personajes, con lo que estos señores decían hace bastantes años. Y vuelvo y repito, no es necesario ser licenciado en psicología ni saberte teorías de la personalidad para construir personajes y que estén buenos y que sean buenos. No, el secreto en realidad está en verlos humanos, para así poder darles características humanas y desarrollo humano que permitan que conectemos con ellos, que nos permitan hacerlos avanzar, cambiar y ser. Ese es todo, tenemos que dejarlos ser. Pero si tienes la posibilidad de leer un poco por encima estas teorías de las que ya he hablado, estos pequeños puntos, no dudes en hacerlo. No te vas a hacer un experto en personalidad ni vas a ser un psicólogo con eso, porque para eso tienes que estudiar 5 años. Pero investigar, como escritores somos investigadores, eso hay que tenerlo en claro. Como escritores investigamos de todo y leer un poco de todo nunca está mal. Además, aquí hago un inciso, si desean que en un futuro hable a fondo sobre ciertas teorías de la personalidad que pueden ayudarnos a nuestros personajes, pues yo estaría muy feliz. La simple idea de la motivación y la forma de actuar unida al tema de Eros y Tánatos me fascina, así que estaría muy contenta de hacerlo. En fin, solo tienes que hacerte una pregunta para poder planear el desarrollo de tu personaje. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué haría mi personaje ante eso? Vayamos por partes para poder hacer que el desarrollo de los personajes sea más fluido y más sencillo para nosotros. Primero, antes de comenzar a escribir cualquier cosa, de hacer tu primer capítulo, lo que quieras, te recomiendo encarecidamente, que tomes una hoja, una libreta, un archivo de Word o de donde escribas y tomes nota de quién es tu personaje al comienzo de la historia. Me encantaría que se tomase nota de quiénes son los personajes que se supone van a cambiar a lo largo de la historia y quiénes son al principio, quiénes son al comienzo, cómo actúan, cómo son. Si quieres lo haces largo, si quieres lo haces corto, cómo te sientas más cómodo. Pero me parece que es un buen punto de comienzo el anotar cómo inician. Y mientras vas escribiendo, mientras la historia vaya avanzando, mientras te vayas acercando al final, vayas anotando entonces todos estos cambios a los que el personaje se enfrenta. Cualquier cosa, ponlo como una anotación, ponlo como un dato curioso. Puedes poner que el personaje, incluso tus propios comentarios al respecto: no creí que fuese a actuar de esta manera ante esto, o no creí que fuese a pasar tal cosa. A eso me refiero. Anota su evolución de una manera bastante burda, bastante sencilla para ti. Y cuando llegues al final y tengas enfrente al personaje que es ahora, a lo que se ha convertido, compáralo con tus notas y date cuenta de lo mucho que ha cambiado o de lo poco que hizo. Como vuelvo y repito y digo bastantes veces, no te des tampoco tanta mala vida.
Si en un punto no te sale y no sabes cómo hacerlo, simplemente déjalo, date un momento, take a break y respira hondo, haz otra cosa, despéjate y luego vuelve a la escritura. No es bueno escribir con la cabeza tan embotada. Entonces, vamos por parte de nuevo. Toma nota de quién es tu personaje al comienzo. Toma nota de las cosas que tú ves que él va haciendo a lo largo de la historia. Y luego toma nota de quién es al final. Compara tus notas y date cuenta de que lo has hecho cambiar. O él cambió el mismo, como prefieras decirlo. Y lo más importante de todo, es la consistencia. Como personas no es normal que experimentemos un cambio radical. Algo tan radical que no nos reconozcamos ni nosotros mismos a ese punto, ¿saben? A lo que ya decía de que nuestra personalidad no cambia. El villano que pasa a ser bueno de la nada. No. Tenemos que tener consistencia. Tenemos que hacer que las decisiones y las acciones y los cambios sean conscientes a lo que es el personaje y lo que ha ido pasando con él a lo largo de la historia. Que el villano se vuelva bueno no es un error, siempre y cuando se ejecute de la manera adecuada. En este caso, y si seguimos con este ejemplo del villano que se vuelve bueno, entonces al comienzo de la historia tiene que haber sido este villano súper malo, más malo que cualquier dictador de este mundo, y que conforme pasan cosas en la novela que le tocan su puntito blando, que lo hacen dudar de sus propias motivaciones, para que al final entonces se vuelva bueno. Eso quiero decir. No es un cambio que pasa de la noche a la mañana, no es un cambio absolutamente radical. O sea, sí es un cambio radical, porque no es normal que una persona de la nada sea bueno y de la malo y después sea bueno. Pero me refiero a que es un cambio que construimos de manera coherente, que le dimos una razón de ser, que no ocurrió nada más por ocurrir y porque nos dio la gana que así pasase. Tiene que ser consistente, tiene que tener base en la que fundamentarse, que los lectores, aunque en un principio puedan decir cómo pasó esto, cuando se den el tiempo de leer y de analizar lo que acaba de pasar, se den cuenta que pasó por una razón, que algo lo llevó a ser así. ¿Qué lo llevó a ser así? El arco de personaje que le hicimos, su viaje, su recorrido y las dudas que se le presentaron, sus conflictos, etcétera. Y con eso damos por finalizados el tercer episodio de La Corte de los Susurros, mi gente. A veces digo que me han quedado larguísimos y entonces estoy en este momento mirando hasta el programa de grabación y veo que realmente no quedó tan largo, pero el Word del guión quedó larguísimo, entonces cosas. Pero bueno, me encanta hablar, me gusta mucho hablar. Así que de nuevo muchas gracias a todos por el apoyo que han dado. Apenas vamos con 3 capítulos con este. Pero bueno, no importa. Me pone muy contenta de verdad el buen recibimiento que está teniendo esto. Me llegan varios mensajes al día diciendo que les está sirviendo de mucho, que les entretiene, que se lo han puesto a su madre, que se lo han puesto a no sé qué. Y eso me pone muy feliz porque soy una persona que es muy blandita, ¿vale? Actualizaciones al respecto. Vamos a publicar los episodios del podcast ahora todos los jueves, gente. Ahora nuestra cita va a ser los jueves a mitad de semana, casi viernes. Y no olviden seguirme entonces en todas mis redes para no perderse de absolutamente nada. En mi Instagram como chrome.copk, y me la paso publicando historias, subiendo cosas. También subo dibujos y cosas sobre actualizaciones de mis historias, y no importa, todo eso. No olviden entonces seguirme por ahí. La semana que viene entonces viene el grandioso episodio que estoy esperando como loca y que ya deben estar cansados de que se los repita a cada rato, pero es el episodio de trastornos mentales y cómo no usarlos. Me estoy muriendo por contarlo, ya por comenzar a hablar de eso. Es que si yo me estoy quejando de que quizás estos episodios me salen muy largos y nada más son 30 minutos, no sé cómo va a salir ese. Estoy chillando ya por hablar de eso. Tengo demasiado que decir al respecto, me lo estoy comiendo. Así que no saben las ganas que tengo de hacer esto, de verdad, estoy muy emocionada. Así que espero que el de hoy os haya gustado. Esta fue La Corte de los Susurros y nos vemos de nuevo el próximo jueves, mis niños. Que hasta la próxima.